Self-destruct sequence will initiate in 60 seconds. All personnel please exit immediately. Self-destruct sequence has initiated. This facility will self-destruct in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues muy buenas noches, otra semana más, bienvenidos familia, como diría el gran Jero Gómez, bienvenidos jóvenes y jóvenes, Sí, una sí. semana más aquí a este Fuego Cruzada, a esta noche de Arcadia, que bueno, pues hoy os traemos un menú bastante suculento, como diría aquel. Suculento de Andalucía, buena, ¿eh? Suculento. O sea, es que el menú es, para decirlo con Z, suculento. Sí, totalmente. Pero bueno, empecemos educación ante todo. Yo sé que hay mucha ansia por empezar porque nos metamos en faena, pero educación ante todo. Jero, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, familia de Arcadia Zona 51, familia de TDN en iVox y en Sport Direct Radio de la FM de Málaga. Y yo antes de comenzar, quiero hacerle a mi amigo Raúl un regalito que ya se lo mandé yo por WhatsApp, pero lo vamos a enseñar aquí a toda la gente. Tenemos aquí al doctor Purgatorio, ¿vale? Lo tenemos aquí, y no es que lo tengamos aquí, es que lo vamos a poner aquí detrás. Para que esté en todos los vídeos, ¿vale? Con nosotros. Me vaya a permitir un momentito. Sí, ponlo. Aquí vamos a poner. Hay que ver lo que tengo yo que aguantar. Acompañar. Oh. Ahí va a estar el doctor Purgatorio. Ya, lo puedo poner ya como foto de perfil en Twitter, ¿no? Ya sí, ya lo puedes poner. Ya es que te pedí yo que no lo pusiera para esto mismo, ¿vale? Ahí está el doctor Purgatorio. Eso lo ha hecho mi mujer Cristina. Se lo ha hecho a Raúl como regalo. Ah, está guapo. Y bueno, pues el doctor Purgatorio ya está presente también en Arcadia. Estoy ahí vigilando entre las sombras, ¿eh? Está vigilante. Como decimos, sí. Desde la oscuridad, buscando la luz, pues ahí está el doctor Purgatorio. Que nos va a acompañar en todos los vídeos ya, para que se vea ahí en el fondo. Incluso en los programas en los que no participe, voy a estar presente. Va a estar presente. Bueno, pues, Jero, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Que la gente está ya deseando meterse en faena. Bueno, pues después de este momento este ratito desenfadado que tanto nos gustan a nosotros en los programas, ¿no? Para hacer eso también más ameno a la gente, porque no todo va a ser cara larga y cara de bodrio, ¿no? Siempre intentamos tratar... Para cara seria y lánguida y escuchar gilipolleces varias, y hay otros programas en YouTube y otros programas en iVoox. Correcto. Nosotros pues tenemos nuestras propias firmas, hay quien coge un micrófono y nada más sabe decir cabrón, yo puta. Nosotros tenemos otro estilo. Pues sí, y además, bueno, nosotros hoy vamos a hablar de un tema que tiene que rascar. De hecho, yo creo que esto da para varios programas. Hoy vamos a hacer un primer programa. Vamos a hablar íntegramente de la CIA. O sea, la CIA, que es bueno, me imagino que todo el mundo lo sabe, que es la Agencia Central de Inteligencia es un servicio de inteligencia exterior. Dicen que... ¿Pero la CIA no era una tienda de ropa? Eso es el CIA, cabrón. Pero dicen que es un gobierno de naturaleza civil, una rama del gobierno de naturaleza civil, del gobierno federal de los Estados Unidos, encargado de, y cito textualmente, recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo mediante la utilización de la inteligencia humana. Para muchos, pues, aunque yo con esto discrepo, ¿no? Dicen que es la agencia de inteligencia más peligrosa del mundo. Yo con esto discrepo. Yo le temo más a la inteligencia rusa e incluso a la israelí, al Mossad.
que también para algunos es la agencia más peligrosa del mundo. Y bueno, vamos a centrarnos en la CIA, fundada el 18 de septiembre, ojo, fundada oficialmente, extraoficialmente no lo sabemos, fundada oficialmente por el señor Harry S. Truman el 18 de septiembre del año 1947, con sede central en Langley, Virginia, en Estados Unidos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que, bueno, es curioso, o sea, pues tú has hecho mucha incidencia en que es una agencia civil. Civil, pero depende del gobierno y creo que también chupa de la teta del presupuesto militar, ¿no? Bueno, la NASA también es una agencia civil y pertenece y recibe subvenciones del gobierno en torno a como si fueran una agencia militar, ¿no? Recibe subvenciones militares. O sea o donativo, podemos decir. Sí, bueno, donativo de distintas. La CIA es que sí es verdad y sí es cierto que esto se ha demostrado muchas veces. Lo que pasa, claro, y para que dicen que para muestra un botón, pues nada más que hay que ver que cuando hay un periodista, un científico o alguien que intenta sacar a la luz, por ejemplo, alguna verdad relacionada con la CIA, pues sufre un paro cardíaco, sufre un accidente de coche, se suicida, etc. Ojo, que no vamos a decir que bueno, sí, que coño, que desaparece y eso está claro. Vamos a ver, blanco y en botella, leche, como diría aquel, ¿no? Sí. Pero bueno, también vamos a descubrir hoy, aparte de posiblemente de una cara bastante oculta o bastante oscura, mejor dicho, de la CIA, pero vamos a comentar, yo por lo menos aquí tengo preparado un par de cositas sobre la cara más estrambótica de la CIA, algún que otro plan totalmente descabellado. Uh-huh. Y otros proyectos que, bueno, nunca llegaron a buen puerto, primeramente porque eran pura fantasía y cuando intentaron llevarlo a cabo, pues cualquier parecido con la realidad era mera coincidencia. Después lo bueno de lo que tú y yo ya hemos hablado ya fuera de micrófono durante estos días, es que parte de lo que tú traes enlaza con cierta historia que yo conocía, que ya comenté yo a los inicios, creo que la segunda temporada, no miento, en la primera temporada ya de Turno de Noche, con lo cual muchos de los oyentes actuales ni siquiera la conocerán, con lo cual va a venir bien para refrescarlo. Es una historia muy, muy divertida, extravagante, realmente alucinante y que, bueno, ya trataremos ahora su debido momento cuando lleguemos a ello. Uh-huh. Sí, bueno, por ejemplo, bueno, hay casos como, por ejemplo, bueno, cuando se destapó la muerte, ¿no?, del científico Frank Olson, fue cuando realmente se empezó a saber o a tener constancia de que existía, ¿no?, un experimento conocido como el MK Ultra, que es el experimento de control mental de la CIA. Y bueno, ¿quién fue Frank Olson? Bueno, pues Frank Olson fue el científico que saltó desde la ventana de un hotel, y esto según el informe oficial, la madrugada del año 1953, desde la habitación 1018A, situada en el 13º piso del Statler Hotel, situado en pleno Manhattan. Obviamente no sobrevivió. Si ese hombre hubiera sobrevivido, pues ya se lo hubieran cargado de otra manera, no te preocupes. Aquí es cuando entra en escena su compañero Robert Lasbrook, que dijo haberse despertado poco después de que Frank se lanzara al vacío sin haber podido hacer nada. Y si retrocedemos escarbando, ¿no?, en la historia del señor Frank Olson, pues unas semanas antes de este horrible suicidio, vamos a decirlo así, pues Olson, junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de un extraño experimento. A ver, no en el sentido técnico, pero probablemente un experimento, ¿no?, al fin y al cabo. Ellos no iban a ese sitio con la conciencia, ¿no? Ellos no eran conscientes, como suele pasar la mayoría de las veces. Ahora más adelante comentaremos otro caso.
Pero bueno, el quema estanque en pleno apogeo, ¿no?, del programa secreto, el equipo del MK Ultra, porque curiosamente el señor Olson formaba parte del proyecto MK Ultra, fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago, y allí en la segunda noche fueron drogados con LSD, obviamente sin que lo supieran. Por desgracia, no llegó a trascender la intención del acto, aunque el gobierno de Estados Unidos admitió en el año 1970 que ese suceso tuvo lugar. Sin embargo, lo que queda claro es que tengo entendido que el gobierno de Estados Unidos admite en 1970 el suceso por una simple razón: porque todas las personas que estuvieron en ese retiro ya estaban muertas. No había testigos oculares. Que esto es algo que los gobiernos suelen hacer mucho también. Sí. Entonces, claro, después de esto queda claro que esto supone un antes y un después en la vida de Frank Olson, ya que desde ese momento pues comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto e incluso dejar la CIA. El señor Olson era bioquímico, bastante reputado, aparte era militar y con muchas décadas de servicio en los servicios de investigación, especialmente en la guerra bacteriológica y biológica. Su especialidad, al parecer, y según tengo por aquí, eran las armas aéreas y los aerosoles, los drones. Su familia... Drones... Sí, las armas aéreas. Es que como he dicho aerosoles ya me había yo quedado un poco. Y los aerosoles, las dos cosas. Vale. Las dos cosas. Su familia investiga, obviamente décadas después de su muerte, y con la ayuda de detectives privados y documentalistas, dejan claro que el señor Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en un viaje a Europa. Por ejemplo, el señor Olson cuenta en una de sus notas privadas cómo en una ocasión vio a un soldado voluntario morir echando espuma por la boca y convulsionando tras haberle administrado gas sarín. Pero esto es en plan Doctor Mengele. Sí, totalmente. No echamos la mano a la cabeza, pero... No, a ver, coño, Doctor Mengele, una cosa que yo te comentaba el otro día por privado. No hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial existe la operación Paperclip, que aunque mucha gente se ha empeñado en desmentir que esa operación tuvo lugar, la operación Paperclip ya se ha llevado, se ha demostrado que se llevó a cabo. Para muestra otro botón, bueno, pues Hermann von Braun, el científico que inventa los cohetes V2, que son, si no me equivoco, con los que los nazis bombardean Inglaterra, pues es el padre de la NASA, por así decirlo. Es el hombre que pone supuestamente a Neil Armstrong en la Luna. Sí, no es de extrañar que la CIA y Estados Unidos pues utilicen este tipo de experimentos en seres humanos. En este caso, un soldado voluntario. Claro, llega al punto que tras los informes leídos tras su muerte, pues se consigue mostrar que el investigador había manifestado, ¿no?, en más de una ocasión su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones. Sus viajes a los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes, ¿no? Y allí, según afirma su familia, quien ha tenido acceso a documentos personales confiscados por la CIA del propio Frank Olson, obviamente no habrán podido ver todos los documentos, seguro que no, pues dice que el señor Olson pudo ver escenas similares a la del soldado anterior en más de una ocasión. Como digo, gran parte de los documentos recopilados están ahora disponibles para su revisión en un proyecto fundado por la propia familia. Ojo, gran parte, no todo, ¿vale? Sin embargo, fue a partir del momento en el que su superior le administró LSD que el señor Olson pareció querer retirarse de la acción de forma definitiva, y fue en 1953 que solicitó su destitución como jefe de operaciones. Sin embargo, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría con la ayuda de un psiquiatra. Concretamente, y según los informes, lo firma el doctor Harold Abramson, íntimamente ligado al proyecto MK Ultra, curiosamente. En las últimas conversaciones con el doctor, aconsejó el internamiento del señor Olson en un psiquiátrico de manera inmediata. Qué curioso, Raúl,
que cuando hay un científico que está involucrado en un proyecto de la CIA o de alguna otra, ¿no?, organización secreta, cuando éste quiere dejar el proyecto, inmediatamente es tildado de loco, de desequilibrado, de que tiene un problema mental. Que atrae sobre la atención de todos los medios, tal, y al final pues acaba denostado, o por lo menos lo que se intenta. Sí. En este caso. Sí. Que, bueno, en lo que estamos hablando de temas de control mental, ¿vale? Del proyecto de MK Ultra, etcétera. Te voy a contar una curiosidad. ¿Tú sabes quién fue un integrante, o por lo menos en su inicio, y un poquito más avanzado del tema MK Ultra, de este proyecto? Dime. J.D. Salinger. ¿Te suena el nombre? Me suena. Autor del libro El guardián entre el centeno. Correcto. Libro que lo podéis leer en español. En español no ha tenido, digamos, efecto alguno sobre las personas que lo han leído, pero ojo que su lectura en inglés hay a ciertas personas que no lleva buen puerto. ¿Y eso? Pues mira, ahí te voy a comentar, pues por ejemplo, Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy. Pues, o supuesto asesino de Kennedy. O supuesto asesino de Kennedy. La cuestión es que El guardián entre el centeno era su libro de cabecera. ¿Vale? 1981 fue el año en el que El guardián entre el centeno era el libro más prohibido y a la vez más recomendado en los institutos estadounidenses. Bueno, pues ese mismo año, en 1981, John Hinckley Jr. intentó matar a Ronald Reagan. Y en los interrogatorios no paraba de hablar del guardián en el centeno, sobre el libro. Pero es que vamos más allá. 1989, Robert John Bardo, que mató a la actriz Rebecca Schaffer. Y bueno, pues cuando la asesinaba, mientras la mataba, tenía en su bolsillo un ejemplar del guardián entre el centeno. Algo hay. Qué cosa más curiosa, ¿no? Algo hay. O sea, una persona que interviene dentro de... Yo sé que te estoy viendo aquí que está haciendo búsqueda, si va a encontrar algo que... No, te estoy buscando otra cosa que no... Vale, no, te lo digo porque después sobre el guardián entre el centeno y Salinger ya volveremos un poco más adelante cuando tú hables de la operación Caos, que también lo vamos a enlazar. Sí, hombre, porque si encuentras algo de lo que hay ahí, no te vayas a adelantar. No, estoy buscando otra cosa porque la operación, ¿cómo se dice? ¿Qué has dicho tú? ¿Caos, coño? Sí. La operación Caos también tiene lo suyo, ¿eh? Sí. Pero que no deja de ser curioso. O sea, este hombre es Salinger, que formó parte de ese equipo del MK Ultra, que había escrito varias novelas. Sin embargo, la más famosa por la que ha pasado la historia, la más influyente, ha sido El guardián entre el centeno. Y qué curioso que esta novela ha sido protagonista de varios crímenes y bastante sonados. Increíble. O sea, que tendrá, o sea, en inglés mi inglés no me da como para leerla. En inglés. No, es curioso, es cuanto menos curioso, porque no sé, ¿no? Hay la CIA, alrededor de la CIA, y como por eso he dicho al principio, fundada oficialmente en el 48, oficialmente, pero tampoco sabemos extraoficialmente si existe. Porque la CIA tiene cosas, además es una agencia muy particular, porque la agencia tiene prohibido, ¿no? Prohibido, pero después tiene prohibido, o sea, tiene permitido infiltrarse en cualquier país para recabar información, pero ojo, según dicen, no puede intervenir en ningún evento ni ninguna fiesta, por así decirlo, o acto propio de ese país, o eso dicen, ¿no? Pero a mí tiene cosas muy curiosas, porque por ejemplo, tú sabes que a principios de los 60 fue cuando la CIA o Estados Unidos se percató, ¿no?, de la presencia de la Unión Soviética en Cuba. Sí.
Pero ¿tú sabes por qué se percató de la presencia de Cuba de la Unión Soviética en Cuba? Dime. Porque construyeron estadios de fútbol. ¡Ostras! Cuando por los americanos era sabido que los cubanos preferían el béisbol. Es verdad. Entonces empiezan a aparecer... No me veo yo a un ruso jugando al béisbol. No, ya claro, entonces por eso te digo, fíjate hasta dónde llega, ¿no? O sea, nosotros tienen que aparecer, construir 2 estadios o 3 de fútbol, de soccer, como le llaman ellos los americanos, que por cierto, ¿cuándo coño vais a aprender a jugar fútbol? O sea, yo me lo voy a explicar. Pues bueno, te tenéis que llevar ya al Madrid y al Barça para jugar, pedazo de cabrones. No, pero, o sea, fíjate dónde llega que para que la CIA se percate y empiece a mandar aviones espías a realizar fotografías, se percate, tienen que construir 2 o 3 estadios de fútbol. O sea, si la Unión Soviética no construye los estadios, ¿qué hubiera pasado en la crisis de los misiles? Pues tendrían una base con misiles rusos al otro lado de la orilla. Claro, no se Miami, tendrían una base en Miami. Claro, lo que voy... me ha venido bien lo que acabas de contar, porque me viene a enlazar a una de las cosas que tengo aquí, que sería el proyecto Blue Beam. Bueno, el proyecto Blue Beam, aparte yo ya hablé en turno de noche. Bueno, pues este proyecto sobre la venida de extraterrestres, tal, que control psíquico a distancia, proyecciones en el cielo de hologramas, como si fuese la venida de los extraterrestres, incluiría también el famoso Ham, etcétera. Pero es que todo esto tiene una chispa, tiene una base real, eso viene de un sitio. Y viene precisamente de una operación de la CIA. Una operación para derrocar en Cuba a Fidel Castro. Ojo. Te comento, bueno, la idea era, pues, consistía en correr el rumor en Cuba de que era inminente la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Esto ¿Es del puro de lo que yo o qué? No. O sea, era para influenciar a la población, porque era la segunda venida de Cristo que estaba en contra de Castro, que era el anticristo. De los llamados cubanos anticastristas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, ¿en qué consistía este magnífico plan? Ojo, o sea, repito, ideado por la CIA, plasmado en papel. ¿Vale? Eso se lo llegaron a plantear. Pues expandir el rumor, como os decía, por Cuba, de que en cualquier momento iba a ser la venida. Y bueno, pues esto incluía, en el momento clave, en el momento exacto, pues un submarino estadounidense que saldría a la superficie y emitiría bengalas durante la noche, como digamos detonante de esa venida del Mesías. La bengala, como ya todo el mundo sabe, es material pirotécnico, pues para señalizar la posición. Esto lo haría evidentemente en los cielos nocturnos. El plan, ojo, también implicaba justo en el mismo instante a la tripulación de un avión estadounidense camuflado entre las nubes. Aquí ya hay cosas fallan, es decir, si yo lanzo bengalas para que se vean, no puede estar muy nublado para yo camuflar un avión. O estoy esperando un día que haya nubes muy altas. ¿Vale? Entonces, este avión camuflado entre las nubes, con el sonido de los motores amortiguados, usaría poderosos altavoces para transmitir falsos mensajes de un falso Cristo al pueblo de Cuba, ordenándole derrocar a su gobierno y renunciar al comunismo. ¿Y los motores de los aviones? ¿Qué pasa? No, ya iría amortiguado. Se tendría que haber pensado algún sistema para que el sonido no se notase tanto, y un altavoz potente para que sonase la voz de Cristo diciendo derrocar a Castro. Estamos hablando de altavoces en plan, a mí me recuerda mucho a la escena de, no sé si te acordarás, de Apocalipsis Now. Me llega sonando la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, que se escuchan a 1 kilómetro de distancia, pero claro, o sea, estamos hablando de que están intentando hacerle creer a la gente de Cuba, de un pueblo,
O sea, de tomarlos por estúpidos, literalmente. Sí, lo están tomando por tonto. Oye, porque según ellos, o sea, ellos estaban plenamente convencidos de la viabilidad del plan. Bueno, lo que pasa es que en última instancia, pues se pensó también, afortunadamente, en el último momento, de que podría fallar de forma catastrófica. Entonces, claro, que los cubanos advirtieran un submarino frente a sus costas, descubriesen un avión sobrevolando su espacio aéreo, pues ponía el tema en un pequeño brete. Pero, o sea, tú fíjate la mente lúcida que plasmó esto en un papel, en una reunión lo plantó encima de la mesa y parece ser que en un primer momento dijeron, vale, vamos a ello. Hasta que después, cuando empezaron a planificarlo, dijeron, oye, lo mismo podíamos buscar un plan alternativo. Porque lo mismo, a lo mejor, los cubanos no son tan tontos como los pensamos. Claro, a ver, esto tiene mucho que ver también con la cultura estadounidense. Tú debes tener en cuenta que la gran mayoría de los estadounidenses se piensan que el mundo es Estados Unidos, Canadá y el resto es México. Entonces... Madre mía. Es que estamos hablando de que claro, ya también hay que ver en la época en la que estamos, ¿no? Estamos en una época en la que Cuba, pues, por desgracia no es que haya mejorado mucho, pero muchísima población analfabeta, muchísima población muy susceptible, la gran mayoría de la población, por no decirte la mayoría, deseando, ¿no?, que Fidel Castro abandone Cuba, cosa que, como se vio después a lo largo de la historia, no sucede. De hecho, el castrismo todavía sigue muy presente en Cuba, porque creo que está su hermano Raúl Castro puesto ahora al mando al mando de Cuba. Le digo, puta, se murió en Xandar, cabronazo. Digo que voy a morir en Xandar y Xandar se murió. Ese hombre no se quita para el Xandar ni para cagar. Pues como Chávez. Igual. Yo el día y Maduro va por el mismo camino. Y preocúpate el día que Pedro Sánchez salga con Chanda en el telediario. El Chanda puesto, el Chanda de España. Sí, tú ríete. El día que lo veas en el telediario, pues te preocuparás. Y te acordarás de lo que te estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer, doctor? Nos vamos a ir para no llorar, hijo. Fíjate, yo mientras vamos hablando de casos y casos, yo voy contando alguna otra cosita curiosa de la... ¿Tú sabes que dentro de las oficinas de la CIA en Langley, en Virginia, hay un Starbucks? No me extrañaría. Sí, hay un Starbucks, pero claro, tú sabes que en el Starbucks te ponen el nombre en el vaso, ¿vale? En alguno. Bueno, pues tienen prohibido poner el nombre de los agentes en los vasos. Entonces te ponen señor X, garganta profunda, ¿no? Agente Smith, que hay como en las películas todos los agentes de la CIA son Smith. Como en Estados Unidos no hay Smith, Smith es como Pérez aquí en España. O Muñoz, sí. Sí. Señor Smith. Mira, en Estados Unidos, en 1960, esto es algo de mentira, en los años 60, la CIA mantuvo cerrada la montaña Nanda Devi en la India durante 10 años. Que veo cerrada la montaña en la India. La montaña, o sea, nadie podía acceder a la montaña para escalarla ni para... ¿Y quién es la CIA para decir en la India qué montaña se puede subir y qué montaña no? Porque perdieron un transmisor para interceptar llamadas telefónicas y de radio durante una avalancha provocada en una misión. ¿Y tardaron 10 años en encontrarla? Como no quería... sí, misteriosamente tardaron 10 años en encontrarla. Porque misteriosamente no querían que el equipo cayera en manos del enemigo. En este caso, me imagino que sería la Unión Soviética. Me imagino. Sí, por la época cuadra. Sí. Total. Entonces estaban, por lo visto, en una misión autorizada por el gobierno indio. Entonces ellos informaron que perdieron un transmisor de llamadas y de escuchas telefónicas en la montaña durante una avalancha. Que habían aparecido los espías que llevaban el transmisor, pero el transmisor en sí no había aparecido. Entonces pidió permiso, le dijeron con la excusa de que iban a hacer unos días. Sí. Van a ser 10 días y se convirtieron en 10 años. Exactamente. Madre mía. Pero bueno, es una cosa muy curiosa. Ya contaremos alguna más durante curiosidad durante el programa, pero si te parece, vamos a hablar ahora un poquito de la Operación Caos. Sí. Que la Operación Caos, pues para quien no lo sepa qué fue la Operación Caos, digamos que se llamó la conspiración contra la contracultura o
la guerra oculta contra el rock and roll y se cebaron con figuras muy, muy importantes de aquel momento, como pueda ser, por ejemplo, John Lennon, ¿no? Y a su fin, al fin, cuando finalizó la Operación Chaos, bueno, finalizó. Espérate, porque hay, pasados los años, siguieron habiendo muertes de músicos que todavía gente no se explica, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues puede ser, ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero... Sabes que Kurt Cobain, el caso Kurt Cobain se ha vuelto a reabrir como caso de asesinato, no como suicidio, ¿no? Sí, totalmente. Yo es uno de los que te iba a nombrar, ahora que me lo has mencionado tú. Porque claro, supuestamente la Operación Chaos se cierra a principios de los 70, concretamente, si no me equivoco, creo que fue en el 73 cuando se cierra esta operación, que fue cuando salta el Watergate, el escándalo de las escuchas de Richard Nixon. Pero claro, Kurt Cobain fallece, si no me equivoco, en el 84, creo, en el 94, perdón. En abril del 94, el 5 de abril del 94, concretamente, a primeros de abril. Claro, hay muchas cosas que no cuadran en la muerte de Kurt Cobain, como por ejemplo, cómo coño se dispara estando sentado en el suelo y cómo llega al gatillo del rifle. Esa es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo. Después la carta se ve claramente que no es la letra de Kurt Cobain, pero bueno, temas aparte. Bueno, ya, por lo menos estará abierto el caso. Sí. Vamos a ver las informaciones que nos van llegando. Exactamente. Cuando hagamos y tenemos que hacer un programa, ¿no? Seguramente de muertes extrañas, de no solo de músicos, sino de actores también. Pues vale. La Operación Chaos se había convertido, como digo, en todo un gran hermano conspiranoico que, a pesar de los avisos del señor Richard Helms, director de inteligencia central de la CIA, sobre la ausencia de pruebas, y cito textualmente, el señor Richard Helms decía: no había ninguna evidencia de contactos entre los líderes de los movimientos pacifistas norteamericanos con gobiernos foráneos, ya sean en embajadas dentro de Estados Unidos o por viajes de los líderes al exterior. Este señor continúa su labor hasta el 73, que es cuando salta, como digo, el Watergate, y fue lo que obligó al gobierno a acabar con ella ante la ilegalidad de todo lo que aquello había supuesto. Vale. O sea, que estamos hablando de que el gobierno norteamericano, la CIA, en base a suposiciones, pues organiza una operación secreta, un programa de espionaje dentro de Estados Unidos, cuyo objetivo era, basándose, como digo, en suposiciones, desenmascarar cualquier tendencia izquierdista, comunista, en la sociedad estadounidense, utilizando para ello lo que se conoce dentro del mundo del espionaje como el modelo de manejo de recursos humanos a nivel global. Esto es, que cualquier ciudadano podría colaborar con la operación en pro de destrapar acciones legales sediciosas. O sea, el presidente Lyndon B. Johnson fue su principal valedor en sus comienzos y fue Richard Nixon su continuador hasta, como digo, el Watergate. Pero esto es muy... tu vecino no piensa como el régimen, denúncialo. Sí, totalmente. Los objetivos principales de la Operación Chaos fueron 4. La formación estudiantes por la democracia, por una sociedad democrática, una organización estudiantil de nueva izquierda creada en los 60 y que tuvo su máximo apogeo pues gracias a manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, que fue llevada por Lyndon Johnson. Después tenemos al Partido Pantera Negra, más conocido como los Panteras Negras, una organización nacionalista, socialista y revolucionaria entregada a la causa en pro de los derechos constitucionales de la comunidad negra en Estados Unidos. Tenemos las Mujeres Luchadoras por la Paz, un grupo pacifista creado por la abogada y política Bella Abzug. Y por último, la contracultura, es decir, el rock and roll. ¿Vale? Y aquí es donde empieza la historia de la Operación Chaos, que es donde a mí me gusta meterme, en la... pero bueno, hablamos de conspiraciones, maquinaciones, intrigas. Aquí no hay nada confirmado, ¿vale? Todos son, como diría García, suposiciones.
Y cuando llegues al punto que yo estoy esperando que llegue, Sí. que estamos hablando, que vas a hablar de conspiración, ahí yo te voy a contar la conspiración dentro de la conspiración. Ujú. Y ya me contarás. Vale, pues bueno, es en 1968 cuando el último concepto acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro El nacimiento de una contracultura, pues Roszak había estudiado en UCLA, se había doctorado en Princeton y bueno, al parecer en ese momento pues ya era una autoridad gracias a su labor como editor en la revista pacifista Paz Nueva, Peace News. La contracultura, pues él lo definía como un movimiento nacido entre la juventud que mostraba un claro rechazo ante la mayor parte de los valores establecidos y dominantes. Bueno, años 60, Estados Unidos, esto fue quizá pues, una década y un país donde nació el movimiento cultural más importante de la historia y que mayor influencia ha ejercido sobre corrientes venideras. Suele ser el movimiento hippie, ¿no? Sí. Nace, bueno, pues el rock psicodélico, el groove, el folk, envuelto en la mayoría de los casos por una atmósfera en la que se respiraba, pues, la marihuana y, como no, el LSD. El LSD que, como ya hemos visto, pues es muy utilizado por la CIA para el tema del control mental. Claro, ¿qué pasa? Nace un movimiento incómodo para un gobierno que se vio acorralado por la guerra de Vietnam. Y claro, ¿cuál fue la operación, la respuesta a esta preocupación? Pues la Operación Caos. La Operación Caos ni se sabe ni seguramente lo sabremos jamás, porque si la historia sobre la Operación Caos boicoteó, arruinó carreras e incluso se dice que dio muerte a algunas de las figuras más importantes de la contracultura estadounidense en aquella época, fuera cierta o no. Pues bueno, por ejemplo, la primera víctima, según dice, pues fue... todo comienza con la llamada Hermandad del Amor, una formación creada por el agente de la CIA, Ronald Stark, que se encargaría de suministrar LSD a todo aquel que lo pidiera. El objetivo era dinamitar el movimiento desde dentro, ¿no? La primera víctima oficial recogida en este informe fue Mama Cass Elliot. Y todos, creo que los más veteranos, ¿no?, en esto de la música, nos acordaremos, ¿no?, aficionados a la música, de la mítica banda de Mamas and the Papas. Pues esta señora fallece, según el informe oficial, por un paro cardíaco, pero según su amigo Paul Kasser, asesinada por saber demasiadas cosas sobre las conexiones criminales entre Hollywood, Washington y Las Vegas. También tenemos pues al líder de The Doors, historia a la que también se le escapan flecos. Tenemos también a Janis Joplin. Tenemos incluso ya al más importante, al que la CIA, que esto es lo que estás esperando tú, al que la CIA calificaba como el caballo blanco de la Operación Caos, la figura más importante a eliminar en la Operación Caos, que era el señor John Lennon. John Lennon era un personaje muy, muy incómodo, un personaje que Estados Unidos y la CIA se tenía que quitar de encima, costara lo que costara. Tanto es así que llega un momento, que esto es la parte que más le gusta a Raúl, llega un momento que el señor David Chapman, según el informe oficial, asesina a John Lennon después de haberle pedido un autógrafo. Correcto. Nos situamos justo a la puerta prácticamente del edificio Dakota, donde vivía, emblemático edificio Dakota, que posiblemente necesitaría su propio programa por la historia que tiene. Ya sabemos que fue residencia del mismísimo Aleister Crowley. Y bueno, pues en las puertas salía John Lennon esa mañana. Ojo, la numerología, que era muy aficionada a la numerología, Yoko Ono, le había dicho que aquella mañana no era propicia para salir de casa. Él hizo caso omiso, salió, atendió a sus fans. En esto se le acerca un tipo, David Chapman, que le pide un autógrafo. Él se lo firma, pero se le queda mirando John Lennon a Chapman, y en el último momento le dice:
¿necesitas algo más? ¿Quieres algo más? David Chapman no habla, John Lennon se gira y en ese momento automáticamente Chapman saca el revólver y le descerraja 3 tiros, si mal no recuerdo. Bueno, pues John Lennon cae, agonizante, y en esto el señor David Chapman se sienta en un bordillo y de su abrigo saca un ejemplar del Guardián entre el Centeno, que continúa leyendo por donde lo había dejado. Esto ya cuanto menos es curioso, pero esto no es la vuelta de tuerca que yo te quería dar. No. La vuelta de tuerca es... ya me estoy riendo. ¿A ti te suena de algo el nombre de David Lightfoot? Sí. David Lightfoot, un tipo que va por todos los Estados Unidos con su furgoneta rotulada vendiendo su propio cuadernillo, que son su libro, es un cuadernillo fotocopiado, y que va con su megafonía diciendo: ¡Hey! Son solo $9,95, que el gobierno no te engañe. Conoce la verdad. Bueno, pues David Lightfoot, en este cuadernillo, en este panfleto editado, fotocopiado y grapado por él mismo, pues relata que realmente el asesino de John Lennon no fue David Chapman, fue, ojo, Stephen King. Y ahora, por favor, pon las dos fotos, pon la foto de David Chapman y de Stephen King en aquella época y dime tú si se parecen o no. Son Lo estoy buscando yo para verlo aquí son prácticamente 2 gotas de agua. Bueno, pues según la versión... Sí, totalmente. Vamos, se parecen un montón, no son iguales. Pero se parece un montón. Pero sí, en la oscuridad, y viéndolos así de refilón, sí se podría llegar a... Las mismas gafas, el mismo forma de la cabeza, el mismo peinado, todo. Bueno, pues según Lightfoot, fue Stephen King quien mató a John Lennon. Y ya, una vez en el calabozo, en comisaría, la policía evidentemente estaba en el ajo, pues cogieron a David Chapman y dieron el cambiazo, sacaron a Stephen King de la celda y metieron a David Chapman. Y según Lightfoot y su teoría, pues realmente fue Stephen King quien mató a John Lennon. Yo me imagino, verás, yo había escuchado más de una ocasión que no estaba claro que David Chapman fuera el... sí, es cierto que me ha sorprendido porque no lo sabía. Esto es algo que me acabo de enterar. ahora yo te voy a preguntar, bueno, varias cosas, ¿no? Dime. Este señor David Lightfoot no está bueno. No, bueno, no está bueno. Tiene menos tornillo que un globo. Esto está claro. Yo te pregunto, ¿la CIA y la policía tenía conocimiento de lo que este señor estaba haciendo con ese material? O sea, ¿tenía conocimiento de que este señor estuviera... ¿Stephen King o David Chapman? No, David Lightfoot. Bueno, David Lightfoot, evidentemente, es muy conocido en Estados Unidos. O sea, de hecho, estamos hablando de un tipo que va de estado en estado, de pueblo en pueblo, como si fuese un exorcista ambulante, de los que ya hablamos, con su camioneta. Que de ahí nació de los exorcistas ambulantes, Doctor Purgatorio. Ahí nació el Doctor Purgatorio. Y o sea, es conocido en Estados Unidos. Evidentemente lo tienen ahí dejado. Porque claro, según su teoría, Stephen King aceptó al encargo a cambio de cierto trato de favor a la hora de sus novelas y tal, pero es algo que no casa porque por aquel entonces ya se había estrenado Carrie, dirigida nada menos que por Brian De Palma, con lo cual Stephen King ya empezaba a tener un renombre. No tenía sentido. Si hubiese sido un anónimo o un autor de 3 cuartos, todavía te podría dar lugar a dudas, pero no casa, evidentemente. Que por cierto, no es esta el único lazo que une a Stephen King, David Chapman y John Lennon, porque hay y esto es curioso porque hay una novela muy famosa de Stephen King que sacaron una película maravillosa. La novela para mí es terrorífica como escritor que soy, Misery, que trata sobre un escritor que está secuestrado por una enfermera, tal. Bueno, pues esta idea le vino a Stephen King
porque una semana antes de que David Chapman cometiera el asesinato de John Lennon, Stephen King estaba en una tienda, estaba en una librería firmando libros, y a esto se le vino un tipo que resultó ser David Chapman, y después lo reconoció Stephen King cuando lo vio por las noticias a través de la televisión, y David Chapman le dijo, señor King, fírmeme el libro, soy su fan número 1. Y ese fue el punto de partida, la chispa que encendió la idea de Misery. De hecho, Stephen King, de Misery, a día de hoy, Stephen King sigue teniendo pánico, o sea, el rey del terror, tiene pánico a la frase soy tu fan número 1. Pero tú ten en cuenta que David Chapman, el asesino de John Lennon, que supuestamente David Chapman decía que admiraba a John Lennon después, o sea, le dijo a Stephen King mientras firmaba un libro, soy tu fan número 1. O sea, igual que se cargó a John Lennon, le podía haber sacado el revólver y haberle reventado la cabeza allí. Yo tengo entendido que a David Chapman, cuando lo detiene la policía, él hay un momento en el que no se acuerda. O sea, él dice no sabe lo que ha hecho. Él pregunta que qué pasa cuando lo detiene la policía, que por qué lo detienen, que qué pasa. Eso es algo que he leído yo de varias entrevistas que le hicieron a testigos de la detención, ¿no? Incluso a policías. Después, bueno, tú escuchas las grabaciones que existen del interrogatorio, ¿no? El señor David Chapman y bueno, deja la grabación es escalofriante. O sea, la voz del tipo es estremecedora. Este hombre está loco, o sea, con una parsimonia, con una tranquilidad, como... No, yo creo realmente, a ver, evidentemente la Operación Caos le vino bien. Si tuvo o no tuvo algo que ver el guardián entre el centeno, habría que verlo. Pero sí es cierto que lo que más creen los criminólogos es que la motivación de David Chapman contra John Lennon fue la rabia en el sentido de a ver, David Chapman era un tipo mediocre, era un tipo que no tenía recursos, que venía ya de una familia que no tenía recursos, y sin embargo John Lennon, un tipo al que él admiraba, pues en una canción como Imagine está hablando de imagina un mundo sin posesiones, sin dinero, sin gobierno. Claro, eso a David Chapman y a cualquiera le choca que, o sea, John Lennon esté cantando esa canción, imagina un mundo sin posesiones, imagina un mundo sin dinero, cuando tú tienes en tu casa una momia egipcia. ¿Sabes? Y estás viviendo en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Entonces, según los criminólogos, dicen que esa fue la chispa detonante. O sea, esa admiración que sentía con él, con esa contradicción de lo que, digamos, él predicaba en sus canciones con lo que realmente era su estilo de vida, teniendo en cuenta de dónde venía David Chapman. Claro, tenemos, por ejemplo, la CIA alrededor de músicos, ¿no? Como John Lennon, que claro, bajo este contexto, pues hay que considerar, ya digo, la figura de artistas, músicos, cineastas, quienes por su forma de protestar, pues potenciaron, ¿no? Digamos, la radicalización de la llamada contracultura, ¿no? En este caso, pues, como decimos, John Lennon, un músico que protestó multitud de ocasiones, y por más que se le advertía desde la policía, desde el gobierno, él no quería cesar, no quería parar. Y incluso, bueno, desde la forma, él buscaba siempre la forma de llamar la atención, ¿no? Las más interesantes y las más extravagantes del momento, ¿no? Entre aquellas se destaca, pues, por ejemplo, la llamada Encamada por la Paz, ¿te acuerdas, no? Donde él y Yoko Ono, pues, usaron la luna de miel de los dos en Ámsterdam, en el Hotel Hilton, si no recuerdo, para protestar contra la guerra, ¿no? Y fue durante estas protestas donde aprovecharon para grabar el himno, la canción Give Peace a Chance, y fue la más controversial. Bueno, pero sin embargo la que levantó más controversia y más malestar, ¿no? Al gobierno de Estados Unidos fue
el haber realizado el concierto denominado Free John Sinclair, donde pedían la liberación del poeta y activista John Sinclair, que era el cofundador del partido Las Panteras Negras. Se va cerrando el círculo. Claro. Entonces, claro, ellos veían, por eso digo que desde aquel momento John Lennon fue considerado como un peligro para el gobierno norteamericano. Era un hombre que hacía una cosa, la cosa yo creo que es la que más molesta al gobierno de Estados Unidos, que es poner en tela de juicio las políticas económicas que se estaban llevando a cabo en todo el mundo, pero en especial en Vietnam. Y es como lo que tú dices, ¿no? Así es como el círculo enquistado en el gobierno permitió que la CIA y el FBI en una acción conjunta lo investigaran y lo espiaran las 24 horas del día. Sí, ahora la cuestión es, ¿fue David Chapman una casualidad o estaba imbuido? Claro, no sé, yo creo que se aprovecharon, ¿no? A David Chapman yo creo que lo engañaron. Más que lavarle el cerebro, yo creo que a este hombre lo engañaron. Le dijeron, cuando esté en el calabozo te vamos a cambiar por Stephen King, y fue al revés. No, yo creo que mira, David Chapman, era un hombre, más se ve, ¿no? En las fotos tiene pinta de ser un hombre muy manipulable, con muy poca personalidad. Yo creo que David Chapman fue manipulado sin necesidad, ¿no? De llegar a administrarle ninguna droga. Yo creo que le llegaron a mentir incluso sobre John Lennon. O sea, vale que John Lennon llega un momento que se le sube a la cabeza. O sea, hay documentos, ¿no? La CIA en sus espionajes, por ejemplo, hay un documento, ¿no? Que pone en evidencia y cataloga al propio John Lennon como un comprador y consumidor compulsivo que periódicamente se contactaba con un proveedor fijo de drogas pesadas. Pesadas, o sea, que no estamos hablando de un porrito ni nada, no. Estamos hablando digamos, claro, sí, ¿qué pasa? Que como tú coges a una persona que pone, porque por desgracia las hay, ¿no? Personas como David Chapman que pone toda su felicidad en manos de una sola persona, como en este caso las canciones de John Lennon. Si tú le empiezas a poner delante fotos de John Lennon comprando droga, le enseñas, le pones conversaciones telefónicas, le pones fotos comprando droga, en fin. Una luna de miel en el Hotel Hilton. Correcto. O sea, un tipo que predica la austeridad, sus canciones sobre no hay posesiones, tal. A un tipo como Chapman, pues al final acaba haciendo cortocircuito. ¿A qué me recuerda eso a mí? En Roma creo que hacen lo mismo, oye, no. Sí, ¿no? En Roma hacen lo mismo, ¿sabes? Te predican por la paz contra la pobreza, hay que luchar contra la pobreza, pero te lo hace con un bastón de oro en la mano y un anillaco aquí. Sí, pero bueno, el Papa Francisco, el anillaco es de plata, ojo. Hombre, espérate. Ojo, de plata. ¿Por qué es alérgico al oro? Le pica. Es alérgico a las cadenas de los anillos. Se le pone el dedo verde. No deja sin embargo de ser curioso como la propia CIA, bueno, sí está claro que la CIA, cómo la CIA utiliza, ¿no? a individuos, ¿no? de la, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a ver, un hombre que es inteligente no se pasa los años que lleva David Chapman solicitando la libertad condicional. Ya sabe que no te la van a dar, no vas a salir a la calle. Sí. O sea, no la solicites más, la has solicitado, no sé si era 14 o 15 veces. Y la sigues solicitando, o sea, no te la van a dar, no salgas no vas a salir. Vale que la esperanza es lo último que se pierde, pero vamos a ver, pollita. Vamos a ser un poquito realistas. Exactamente, que te has cargado a John Lennon, que no te has cargado a... Que sí, que a lo mejor era un tío que utilizaba una imagen para vender discos y ganar dinero, después a la espalda era otra, vale, pero... Tú ponte en la situación de David Chapman en la cárcel y Stephen King viviendo la vida que tendría que haber vivido él. O sea, no, hombre, y el único que lo sabe es David Lightfoot. Sí, bueno, también puede ser lo que decimos en muchas ocasiones, ¿no?
siempre a lo mejor no le hacen caso porque lo van a tomar por loco y nadie le va a creer. Es que yo creo que a este señor no le cree nadie. O sea, esto me recuerda mucho a la película Men in Black con las noticias absurdas que compran en los periódicos y le dice en un momento dado, yo no busco, encuentro, y le da el periódico para que vea las noticias. Pues lo mismo, ¿no? Me recuerda mucho este señor al kiosquero de Men in Black, pero es que no es una teoría que tenga mucho sentido, porque sí vale que, como hemos visto en la foto, va a volver a aparecer ahora. Se parece, ¿no? Se parece incluso de noche, ¿no? Sin a media luz y tal, se pueden medio confundir, pero bueno. No quiero ni pensar cómo estaría la cabeza de David Chapman para pegarle 3 tiros a una persona, sentarse en el bordillo y seguir leyendo un libro. Que no era un libro cualquiera, que era El guardián entre el centeno. Que exactamente, que ya la pregunta aquí no sería qué le hicieron a David Chapman, la pregunta aquí sería una vez más qué carajo te hace el libro ese cuando lo lees. Yo por si acaso no lo voy a leer, ¿vale? No, o que tenga o que a lo mejor ciertas mentes, una vez que lo lean, sean más propensas después a cierto tipo de manipulación. O sea, que el libro, por lo que sea, en inglés, repito, no en otro idioma no se ha dado el caso, pero en inglés que ciertas mentes, digamos, podríamos decir, más débiles, pues el libro actúe como una cerradura. Una cerradura que abre cierta puerta que permite cierta manipulación. Pues sería posible. Eso sí sería más plausible. Bueno, ¿y seguimos con David Chapman o quiere que te cuente que viajemos un poco atrás en el tiempo y nos vayamos a los años 50? Yo creo que ya de David Chapman todo lo que se tenía que decir se ha dicho. O sea, ya David Chapman es un señor que actualmente sigue en prisión. Como digo, solicitando, ¿no? la libertad condicional, pero se la siguen denegando. Y ya es que le han dicho más de una ocasión, mira, no la pidas más porque no te la van a dar. Y él la sigue pidiendo porque él dice que él no puede morir preso, él tiene que morir en libertad. Ya está, lo que hay. Ya está. Él considera que ya ha pagado su pena y... ¿Cuántos años lleva este criatura en la cárcel? David Chapman, pues mira, te lo digo ahora mismo, que lo tengo por aquí. Vamos a ver, pues él ingresa en prisión. Bueno, está condenado a 20 cadenas perpetuas. 20 cadenas perpetuas. Sí. Consecutivas, es decir, te muere y te reaniman para que... No, perdón. 20 años a cadena perpetua. Ah, vale. Que digo, 20 cadenas perpetuas... No, 20 años a cadena, o sea, 20 años a cadena perpetua. O sea, él lleva él lleva preso, creo, desde el 80, no. Es que 20 años de cadena perpetua ya ha pasado 20 años, ¿no? Sí, bueno, lo condenan, él mata a John Lennon en el 80. Bueno, pues ya han pasado 20 años, en el 2000 pasaron 20 años. Pero han dicho que ya está bien. Pero a él le siguen denegando la libertad condicional. Vale. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a los años 50. ¿Vale? Y te voy a hablar del proyecto 1794. ¿Vale? En esta década, la CIA, a través de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encargó a la firma canadiense, o sea, no había otro, o sea, a los canadienses, Avro Aircraft Limited, la fabricación de una aeronave supersónica unipersonal con forma de platillo volante. La nave, sobre el papel, iba a despegar y aterrizar verticalmente. Su velocidad máxima iba a ser de entre Mach 3 y Mach 4, es decir, entre 3.675 y 4.900 kilómetros por hora. Y su techo de altitud iba a ser, repito, sobre el papel, de más de 30.000 metros, con una autonomía de unos 1.600 kilómetros. Esto, a simple vista, para la década de los 50, está bastante bien. Hombre. Te garantiza la supremacía aérea. Bueno, pues el coste del prototipo se calculaba en 3,1 millones de dólares de la época, o sea que no es poca cosa, e iba a estar listo en la friolera de 2 años. O sea, tú imagínate con lo que tardaba un avión de Iberia en aquella época.
¿vale? Y fíjate tú, en 2 años lo que querían hacer. Fíjate. La cuestión es que al final no se construyó. ¿Vale? No se construyó. La explicación, muy sencilla, pues porque el Abrocar, que era de la misma compañía a la que se le encargó, pues era un vehículo similar y más pequeño del mismo programa. Nunca llegó a elevarse más allá de unos centímetros y con problemas de estabilidad. La velocidad máxima calculada para el Abrocar, es decir, este prototipo un poquito más pequeño, era de nada más y nada menos 480 kilómetros por hora y jamás alcanzó más de 56. Y jamás llegó a levantarse más de 1 metro del suelo, a pesar de que el Abrocar tenía un techo previsto de 3.000 metros. Así que después de fabricar 2 unidades del Abrocar, que costaron en la época 10 millones de dólares, ¿vale? Que esto, si lo extrapolamos a día de hoy con la subida del IPC de más, es astronómico, pues el programa se canceló en septiembre de 1961. Y evidentemente el proyecto 1794 pasó a la historia, fue enterrado como vergüenza de la CIA y nosotros estamos aquí desempolvándolo. ¿Qué te parece? Y tenemos desempolvándolo y claro, ahora entiendo yo muchas cosas del helicóptero que han mandado a Marte. Sí, ahora entiendo yo muchas cosas del helicóptero ese. Ahora ya dices tú, hostia, es que no, ahora se entiende. Pero, a ver, ¿pero tú te crees que la CIA ha aprendido de esto? No, de hecho, ahora mismo, en este preciso instante, mientras tú y yo estamos hablando, mientras los espectadores nos están viendo y los oyentes de TDN nos están escuchando, se está trabajando en el proyecto SR-72, que sería el sucesor del avión espía SR-71 Blackbird. Y se trataría de un enorme dron hipersónico capaz de desplazarse a velocidades superiores a Mach 6, es decir, a más de 7.000 km por hora, y atacar objetivos terrestres. Comenzó hace poco su desarrollo y se esperan sobre el papel que se fabrique a gran escala para el 2030. Yo veo una fecha muy cercana para tanta tecnología. Yo creo que se pueden pillar los dedos como les pasó con el proyecto 1794. No sé yo, tú cómo lo ves. Complicado, ¿no? Cuanto menos, o sea, yo creo que va justo. No, pero, a ver, complicado, va justito va cogido con pinzas, pero bueno, que se pueden estrellar, pues es lo más probable, que se estrellen otra vez. A mí lo que me preocupa de estos proyectos que se ve ya sobre el papel ya directamente están abocados al fracaso. Sí, totalmente. Y aún así siguen hacia adelante, que son proyectos millonarios. Eran millonarios en el 50, ahora son 1.000 millonarios. ¿Quién chupa de esto? O sea, de un proyecto que se sabe que no va a salir para adelante. ¿Cuál es el fin, no, de este proyecto? ¿Quién está detrás, no? ¿Cuál es el fin? Pues comprarte una casa nueva. O sea, de lo que están ahí detrás, chupando. Lo que está claro es que hay cada vez más, ¿no? Cada vez más personalidades, vamos a decirlo así. Oye, de hecho, hay quien acusa al propio fundador de Facebook de ser en realidad un agente de la CIA, un agente doble que trabaja para la CIA. A ver, no hace falta acusarlo de agente doble. En realidad no trabaja para la CIA y para la NSA con el coladero de datos que tiene. Me refiero que que ellos dicen que se descubrió, bueno, en realidad Mark Zuckerberg, para quien no lo sepa, es nieto de Rockefeller, ¿vale? Pero Rockefeller, pero no el muñeco de José Luis Moreno. Tear Moreno, que está el pobrecito de mierda hasta el pescuezo ahora mismo, ¿eh? No, pero sí es verdad que es nieto de Rockefeller, se cambia el apellido para que no adopta el apellido de soltera de su madre, Mark Zuckerberg, para que no se le relacione, ¿no? Pero claro, cuanto menos resulta curioso que el nieto de este señor funde una red social y poco a poco, además que ha sido progresivamente, sin darnos cuenta, ha ido almacenando datos que cuando todo esto salió a la luz ya no había quien lo parara. No, y la gente sabiendo la filtración de datos
Y nos vamos a meter tú y yo, e incluso nuestro gran amigo Torregrosa, que ha vuelto otra vez a Facebook a pesar de su amenaza, lo seguimos usando. O sea, sabiendo lo que hacen con nuestros datos y lo seguimos usando. Ya sí lo que pretenden, sinceramente, que nos limitemos a seguir unas directrices y unas normas y callarnos la boca en sus plataformas, me niego. O sea, no me voy a ir porque tú me estés prohibiendo una cosa. O sea, si tú me lo quieres prohibir, prohíbemelo y tú me sanciona 3 días, 30 días y después volveré. Si tú, vamos a ver, tu trabajo es vigilar que se digan ciertas cosas o no. Pues busca mi comentario y lo censuras, que para eso estás cobrando. No esperes que yo me vaya. De hecho, el detonante de la fugaz partida de Iván Torregrosa antes de volver apenas 12 horas después fue que le censuraron la foto del periódico donde venía especificado lo de la Ley de Seguridad Nacional de España. Y le aparecía como censurado. Pero vamos a ver, tampoco se veo mal, ¿no? Que se publique eso en Facebook cuando es una cosa que ha salido en un periódico, es una ley que va a entrar en vigor y la gente tiene que estar informada de qué leyes se van a aprobar, ¿no? O deberíamos. Sin embargo, pero esto entroncaría directamente con la plataforma de Lisa, lo cual viene a corroborar de que Facebook está plenamente integrado con la plataforma de Lisa, que la plataforma de Lisa, pues recordemos, fue creada por el gobierno de Sánchez en plena pandemia, pues para hacer seguimiento de lo que según ellos, según lo que el gobierno de Sánchez es verdad y no es verdad, ellos deciden qué es verdad y qué no, y para interceptar, pues esas fueron las palabras, interceptar publicaciones que erosionen la labor del gobierno. En este caso, esa publicación erosiona la imagen del gobierno, porque a un gobierno social comunista pues lo está tachando, da la impresión, cualquier mal pensado podría decir que es una ley fascistoide, como dirían algunos. Estamos hablando de una, ¿cómo se dice? De una ley de una dictadura totalmente. Sí, que era una ley de la que de la noche a la mañana tú te pueden reclutar para lo que sea, sacarte de tu casa, a ti y a los tuyos, y embargarte tus bienes. Y, ojo, intervenir cualquier empresa. Y lo que es peor, utilizar a los medios de comunicación como medios de difusión y propaganda. Cosas que ya se hizo en la pandemia, ojo. Sí. Lo primero que hizo el gobierno fue endiñar sendas subvenciones a los dos grandes grupos privados de España, de televisión. Estamos hablando de dictadura total, pura y dura. O sea, utilizar a los medios, profanar la casa de los ciudadanos y embargarles sus bienes. O sea, empresa, exactamente, camuflarlo todo gracias a los medios, pero oye, por lo menos no gobierna la derecha. Pues muy bien. Que es lo importante. Bueno, si quieres, antes de meternos con el siguiente caso, te voy a contar otra cosa curiosa de la CIA. Bueno, la primera, según los informes oficiales, por eso te dije al principio que oficialmente la CIA fue fundada en el 48, pero claro, cuando tú coges los informes de años atrás, descubres que en el año 1880 Estados Unidos crea lo que se llamó la Oficina de Inteligencia Naval. Sí, es lo mismo, pero con otras siglas. Exactamente, es lo mismo, pero, o sea, que la CIA, podemos decir que fue fundada en 1880 con otras siglas, pero bueno. Otra cosa, pues, por ejemplo, al embajador de los Estados Unidos en Moscú, al señor Averil Harriman, le regalan en 1945 un escudo de madera hecho por los niños del campamento Artek en Rusia, y 10 años después la CIA descubre que el escudo tenía un dispositivo para escuchar las conversaciones secretas del embajador en su oficina y que fue puesto por los rusos. O sea, que le metieron por toda la cara un micrófono durante 10 putos años. No, eso fue un gol por todas las cuadras, ¿eh?
Pero un golazo, o sea, ¿sabes? Claro, después llega el año 1949 y la CIA supuestamente publica un reporte donde dice que la Unión Soviética había conseguido su primera bomba nuclear a mediados del 53. Lo curioso de este reporte es que la primera prueba de una bomba nuclear registrada fue 22 días antes de la fecha señalada en ese reporte. Y las fechas no cuadran. No, las fechas no cuadran. Por eso digo que ¿qué nos ocultan realmente con ese reporte? Pero bueno. Pues la pregunta no es que nos ocultan, sino que es de qué nos enteramos, que es una mínima parte de todo lo que nos ocultan. Exactamente. Pues mira, si te parece, te voy a hablar ahora de dos casos, dos misiones de la CIA, podemos decir así. La primera es la que se conoció como el misterio del pan maldito, lo que llamaron los medios en aquel momento, o el misterio de Point Saint-Esprit, que es un pueblo francés, un pequeño pueblo francés, donde durante décadas se creyó que los residentes habían sido envenenados por el pan de un horno local. Esto fue por el cornezuelo del centeno. Correcto. El resultado de la investigación inicial por parte de las autoridades locales determinó que los vecinos habían sido contaminados, como digo, por el pan de un horno que contenía una sustancia alucinógena presente en el centeno, el cornezuelo de centeno. Otra teoría en la que habla del mercurio orgánico. Bueno, pues hasta aquí parece que el caso está cerrado. ¿O no? Porque 60 años después, un periodista revela tras una investigación que la región sufrió la visita y por tanto experimento de agentes de la CIA para controlar la mente. En concreto, los servicios estadounidenses supuestamente enriquecieron algunos alimentos de la localidad con LSD a fin de comprobar las reacciones en su avance secreto durante la posguerra. ¿Eso en qué año estamos hablando? El caso tuvo lugar, todo comienza en agosto del 51. Vale. Cuando de repente, y según los informes de la época, la gente pues comienza a ver alucinaciones terroríficas, monstruos salidos del infierno. Un residente del pueblo incluso luchaba con serpientes que salían de su cuerpo. Un hombre se suicidó tirándose desde el campanario de la iglesia gritando que era un pájaro. Esto parece una escena sacada de la película El secreto de la pirámide, ¿eh? Sí, totalmente. Y bueno, como digo, fue 60 años después, fue hace relativamente poco, cuando el periodista H.P. Albarelli pues afirmó que la historia del pan maldito no era más que un experimento de los servicios secretos americanos y destapó un acuerdo de colaboración entre la CIA y la farmacéutica suiza Sandoz para el suministro de LSD. Albarelli investigó el sospechoso suicidio del señor Frank Olson, del que hemos hablado antes, que saltó desde el piso 13 de un rascacielos, dejando la nota de suicidio que revelaba parte de las conversaciones entre la CIA y la compañía Sandoz respecto al secreto del pueblo de Point Saint-Esprit y que revelaba que las alucinaciones efectivamente provenían del alucinógeno conocido como LSD. A ver, mucha gente dirá, la farmacéutica Sandoz, ¿cómo es posible? Escucha, Bayer colaboró con los nazis, ¿vale? Ya sabes que quieren más. Los Sandoz, estos son los de la leche en polvo para los niños. Correcto. Cuidado con lo que prepara el biberón. No sé si tú sabes. No, yo tomo Aero Baby. Aero Baby. Yo tomo a mis niños, Aero Baby. Yo encima de Mercadona, esas cosas. Bueno, es de Plus. Exactamente. Y hacendado. Que otra, por ejemplo, hay multitud de marcas que los colaboraron con los nazis. Por ejemplo, Hugo Boss era el que confeccionaba los uniformes de la Gestapo. Con razón tú los ves y dices, hostia, son nazis, pero no veas qué estilo tienen. ¿Qué estilo tiene los hijos puta, ¿no? Con ese 3/4 de cuero.
Sí, sí, pero hay empresas, ojo, que las obligaban, ¿no? A colaborar con el régimen. O sea, eran obligadas a colaborar con el régimen. Que tampoco los puedes criminalizar por ello. Claro, claro. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes que Fanta nació como la Fanta la inventaron los nazis. Es verdad. Era como Es verdad. el refresco para luchar contra el capitalismo estadounidense, el capitalismo de la Coca-Cola. Y después lo compró Coca-Cola. Claro. O sea, pero Fanta en sí se puede decir que la inventaron los nazis. La antorcha olímpica en las Olimpiadas. La antorcha olímpica en las Olimpiadas, los primeros que pusieron de moda esto que hacemos ahora de la antorcha olímpica, los primeros fueron los nazis. En hacerlo desde los antiguos griegos, se entiende. Pero eso no se volvió a hacer, eso no se hacía desde la antigua Grecia. Y se volvió a hacer, lo volvió a poner de moda, vamos a decirlo claro, lo volvió a poner de moda Hitler. Vale. Eso no lo conocía yo. Hay un montón de curiosidades y cosas que dices tú, coño. Te estás peleando hoy con el micrófono, ¿eh? Yo sí, me tiene manía, porque como está la CIA empujando el micrófono para acá. Pero es curioso. Pues, no sabía yo lo de que Hugo Boss hacía los uniformes, pero vamos, que no vamos a hoy en día, que habrá todavía perturbado, que se dediquen a juzgar a Hugo Boss por lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, fuesen obligados o no. Creo yo que los dirigentes de Hugo Boss no tendrán nada que ver con los de antaño. Se entiende que no. Se entiende que eran empresas y personas que estaban obligadas, ¿no?, a colaborar con el régimen. Y si no colaboraban, ya sabes lo que había, te esperaba un camastro entachado. Obviamente. Y bueno, te digo, por ejemplo, la Fanta pues, fue un refresco que inventan los alemanes para luchar evitar que Coca-Cola se instalase en Alemania. Un día te voy a contar, que lo tengo por ahí, cómo Pepsi se convirtió durante un breve tiempo en una potencia naval. Naval, con portaaviones, submarinos rusos y todo eso. Vale. Lo tenemos ahí pendiente. Muy curioso. Pero si quieres, no sé si tú me vas a decir algo más o vas a pasar ya a la sorpresa. La sorpresa, ¿cuál? No, la sorpresa era la que te había dicho. O sea, la otra sorpresa, ¿Tanta sorpresa tenía yo preparada? Sí, hombre, claro. Lo que no se esperaba nadie. La ETA. Vale. Bueno, si quieres antes de eso podemos hablar un poquito, sí. Aunque tengo aquí mucho. Y tú ves qué tal, pues ya lo vamos cortando. Sobre tú has visto la serie, y muchos de nuestros oyentes y espectadores la habrán visto. La serie Stranger Things. Sí, claro. Pues en el que 11, la pequeña protagonista, bueno, pues lo que está metida en una serie de experimentos de visión remota para ver lugares o espiar a ciertas personas a kilómetros de distancia. Bueno, pues esto está sacado de un hecho real, de un proyecto real, de un proyecto de la CIA, un proyecto que se denominó Stargate. Un proyecto que tuvo un costo aproximadamente de unos 20 millones de dólares y que este programa habría empleado a videntes para visualizar lugares de entrenamiento de extremistas escondidos en Libia, descubrir nuevos diseños de submarinos soviéticos y localizar con precisión las ubicaciones de rehenes estadounidenses capturados por secuestradores extranjeros. Nada más y nada menos. Sí, el llamado Proyecto Puerta a las Estrellas. Correcto, en inglés Stargate. Y bueno, a principios de la década de 1970, pues la CIA creó el Instituto de Investigación de Stanford, SRI, para investigar la clarividencia bajo la dirección de los científicos Russell Targ y Harold Puthoff. Este proyecto recibió en principio el nombre Scanate, que vendría a significar como escaneo por coordenadas, ya que consistía básicamente en que personas con ciertas capacidades psíquicas pues eran reclutadas y ubicadas en habitaciones especiales con el único objetivo de que describiesen lo que veían en ciertas longitudes
y latitudes determinadas. Edwin May, exdirector del proyecto Stargate, relató que este fue un antiguo proyecto de visualización remota que se generó en la Guerra Fría como consecuencia del temor de que la Unión Soviética estuviese estableciendo un programa de guerra psíquica. May relató que alrededor de 1972 la CIA comenzó a investigar las posibilidades de la percepción extrasensorial, ordenando la realización de un estudio piloto con un coste de $50.000, con el objetivo de averiguar si los videntes que habían sido reclutados para el programa pues podían usar sus habilidades de visión remota para visualizar y bosquejar grandes sitios objetivos en San Francisco y sus alrededores. En palabras de May, y ahora abro comillas, la percepción extrasensorial quedó demostrada en este programa piloto y, de hecho, el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército llevó a cabo desde 1979 100 proyectos de recopilación en los que usó la percepción extrasensorial para un gran número de agencias gubernamentales, entre ellas la CIA, la NSA, el FBI y el Servicio Secreto. En varios de los proyectos participaron videntes del ejército para ayudar a ubicar estadounidenses tomados como rehenes por Irán en 1979. Más del 85% de nuestras misiones de cooperación produjeron información objetivo exacta y, aún más importante, cerca del 50% de las 760 misiones produjeron información útil. Ahora, ¿Qué te parece? y se quedará tan tranquilo el que ha emitido el informe. Sí, vamos, a ver, que el tío, estamos hablando de que no era cualquiera, o sea, que era el exdirector del proyecto. Claro, la pregunta es ¿hasta qué punto no es ético, por así decirlo, que una agencia como por ejemplo pueda ser la CIA, ¿no? O el FBI o el propio ejército americano, hasta qué punto es ético poner la vida de una persona en manos de un vidente? Porque claro, tampoco tenemos la certeza al 100% de que lo que se dice en estos informes sea real. Hombre, da mucho, es un poco un salto de fe, pero a ver, es que si te parece alucinante lo del exdirector, ya lo de McMonigal, el conocido como el agente 001 de Stargate, ya es... O sea, ¿cómo el 1. El 1. O sea, era conocido como el agente 001. O sea, el nombre es acojonante. O sea, Joseph McMonigal. O sea, ya tiene gancho. Pero claro, era complicado y dijeron, mira, mejor 001. Ese es el macho alfa de... 007 estaba ya pillado. ¿Vale? Entonces dijeron, pues el 001. La cuestión es que, bueno, el agente 001, McMonigal, relató en sus memorias publicadas en el año 2002 que descubrió sus habilidades telepáticas en su infancia cuando compartió pensamientos telepáticamente con su hermana gemela, y afirmó que terminó de afinar esas habilidades de percepción extrasensorial cuando, ojo, era soldado, evitando ataques mortales en Vietnam. Bueno, la cara de Jero ahora mismo, los oyentes de TDN no la están viendo, pero es un poema. Te sigo contando según lo que relata este hombre en sus memorias. En 1979, cuando el Consejo de Seguridad Nacional necesitaba ayuda para ver el interior de un edificio industrial no identificado cerca del Círculo Ártico en Rusia, McMonigal empezó a imaginarse a sí mismo flotando hacia el interior del edificio y tuvo la abrumadora sensación de que podía ver un submarino muy grande con doble casco, por lo que hizo dibujos detallados del submarino gigante para mira. MS. Pero espérate, que McMonigal afirmó posteriormente que las fotografías de los satélites estadounidenses confirmaron la existencia en el astillero secreto de Severodvinsk de un enorme submarino soviético de doble casco que constituía una nueva amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Y esto él lo vio
antes que los satélites, imaginándose flotando a sí mismo hasta el interior del edificio. Escucha, vamos a ver, ¿para qué carajo queremos satélite si tenemos a este colega? Escúchame, Dime. no, ya. No, tú sabes, no, y además, es que, no, y esto no es coña, esto es verdad, lo que, aunque hayamos hecho el tema no, pero es que yo me ha quedado cuadro, pues yo la historia de este señor no la sabía, sí la había escuchado nombrar, pero no, pero sí es verdad, porque y existen las transcripciones de estas conversaciones, no solo en la Tierra, también se ha utilizado a estos psíquicos, a estos videntes, Para ver Marte. para Marte. Es más, se les dijo que vieran Marte. Pues Marte vieron, pues, como tú dices, la pelotita roja. Sin embargo, se les dijo retroceder 1.000.000 de años. Y lo que vieron, según dicen estos videntes, es que había población, había ciudades y que estaba el planeta en un proceso de extinción y de éxodo a consecuencia de un terrible cataclismo climático. Sí, además, muchas de las zonas a las que han llegado, o supuestamente han llegado, los robots que están en Marte y la sonda HiRISE con su telescopio, que el telescopio HiRISE, no es más que un satélite espía al que han cogido y han dado la vuelta y han puesto apuntando hacia Marte. Se nos ha complicado mucho. No, es no me acuerdo ahora mismo qué serie de satélites espía es, pero es un satélite espía que, claro, ya no llegó un momento que deja de tener utilidad y NASA pues decide reciclarlo. Y qué mejor manera que le damos la vuelta y lo ponemos, apuntamos hacia Marte. Pues mira, sale barato. Según, sí, no, y hay que reconocer que ahí tuvieron una visión de decir, pues mira, pues oye, tenemos este satélite espía que tiene un potente telescopio, que de hecho, gracias a este telescopio, tenemos fotografías bastante buenas, muchísimo mejor que las que realizan los supuestos robots que están que ya tiene cojones, ¿vale? Que ya tiene cojones, que se gaste... No, pero escucha, el robot, mira tú si es bueno que pilló hasta una gaviota en Marte. Hostia, fíjate. No, pero te quiero decir que gracias a ese telescopio se ha podido comprobar que muchas de las descripciones que estos videntes dan a los agentes de la CIA de ciertas zonas de Marte, después se comprueba que sí, que realmente es verdad. O sea, eso que ese hombre dice ahí, se ha comprobado que sí, que es verdad. Y hace 1.000.000 de años, ¿por qué no va a haber población allí? Es decir, ya han descubierto cucharillas los rovers. Ahora eso sí, después te dicen, no, esto es como el estilismo de Santiago Vázquez, una pareidolia. No, pero sí es verdad que bueno, no solo las fotos que tuve la oportunidad de revisar con Raúl, sino como por ejemplo la que se veía, ¿te acuerdas? La supuesta estructura de la almena de un castillo, y al fondo se veía como nieve. Otra que parece como un iglú y como una murallita alrededor. Sí, pues es como eso, 20.000 imágenes más. Pero claro, tú llega un momento que dices, bueno, ¿por qué con el paso de los años, teniendo la tecnología que tenemos hoy en día, que tenemos una tecnología 20.000 veces superior a la de aquellos años, ¿por qué no se aprovecha a estos supuestos videntes? ¿Qué pasa? ¿Ya no hay videntes? Ya no hay. Sí, no, a ver, la cuestión es que el programa fue cancelado en 1985 porque el rendimiento empezó a bajar bastante, evidentemente. No sé, ya no estaría a lo mejor el agente 001, que era lo más de lo más. Ya se jubiló. Y empezaron, sí, fue cancelado porque empezaron a pillar, digamos, y esto es en palabras del propio agente 001, McMonagall, a pillar a cualquiera que dijese tener capacidades psíquicas. De hecho, recordemos que formó parte del proyecto Stargate nada más y nada menos que el señor doble cucharilla Uri Geller. Ese sí que... Escúchame, Uri Geller, eres una basura para que te desenmascara, tío. José María Íñigo, con ese bigotito que me llevaba, que el Íñigo no se creyó ni una palabra de lo que dijo el Uri Geller, ¿vale? Lo estaba mirando cuando... No tengo ganas que termine... Pero Íñigo siempre, cuando lo entrevistaban, decía que se quedó fascinado con
actuación de Claro, de hasta Goebbels. claro, eso al principio, cuando ya se destapó el escándalo de que Uri Geller lo tenía todo manipulado, las doblaba en el camerino, pues obviamente ya cuadraban, hay muchas cosas, hay momentos de la entrevista que tú ves a José María Íñigo y lo está mirando como diciendo, no tengo ganas que termine ya la entrevista, y, no tengo ganas que te vaya ya al carajo de aquí. Se le hizo largo. Claro, eso a mí me recuerda la cancelación de ciertos proyectos, ¿no? Que no se vuelvan a llevar a cabo, me recuerda mucho a por qué coño se realizan los últimos viajes a la Luna a principios de los 70 y no se vuelve a la Luna. Si ahora tenemos más tecnología, tardaríamos el doble de menos tiempo en llegar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha vuelto a la Luna? Pero ahora que podemos ofrecer a la gente unas imágenes más nítidas, ¿no? No sé, no. Por lo menos ya recoger el sobre y la colilla. Eso veía en la foto. Y la colilla y la. ¿Cómo se dice? Y la bandera. La bandera. Misteriosamente ondeada por el viento. Sí. No le cabe nada. Bueno, vamos con la última curiosidad. Sí, yo te quería, bueno, lo que yo denomino como la Operación Oro. O sea, que fue, sí, el fracaso de la CIA en Alemania, ¿no? Se denominó, ¿no? En la prensa de hoy la historia como el fracaso de la CIA en tierras alemanas. Esto, poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues los servicios de inteligencia británicos informan a la CIA de que habían interceptado en Viena mensajes de los soviéticos pues a través de una red de telecomunicaciones vías subterráneas, ¿no? En vista de tal éxito, llegan los británicos y se ofrecen a ayudar a sus colegas norteamericanos. Ellos podían utilizar el mismo sistema en Berlín, en la zona ocupada por los soviéticos. Washington pues acepta el reto y da luz verde a la construcción de un túnel cuyo nombre en clave fue Operación Oro. Esto fue una misión conjunta de la CIA y el servicio secreto de los británicos. Los técnicos estadounidenses tuvieron que ingeniárselas para cavar un túnel de 450 metros que se internaba en la zona soviética y alcanzaba una red de telecomunicaciones rusa que se situaba a tan solo 68 centímetros por debajo de una autopista. O sea, 68 centímetros. O sea, centímetros, nada, no llega al metro, ¿vale? Ni un metro por debajo de la autopista. Poco más de medio metro. Yo me imagino que esto sería en precaución por si tenían que destruirla. Para acabar lo menos posible. Mira, que los espectadores si lo están viendo, esta regla, bueno, más o menos la están viendo así ahora. Estos son 30 centímetros, o sea, sería el doble. El doble de 30 centímetros de una regla de esta regla. De los niños del colegio, vamos. Correcto. Bueno, pues una vez que la CIA logra concluir el pasadizo, los británicos colocan los micrófonos y esto fue en mayo de 1955. Y fue a partir de entonces que las escuchas de Londres, Berlín y Washington pues empezaron a transcribir las conversaciones y teletipos de los soviéticos. El caudal de información pues incluía datos sobre las fuerzas nucleares y convencionales de Alemania Occidental y Polonia, pero fue a los 11 meses, concretamente en abril de 1956, que los soviéticos descubren el túnel. Vale. El Kremlin conocía aquella operación desde el principio. ¿Vale? O sea, que como que diciendo que sí, que os hemos visto, pero que os vamos a dejar. Vale. Al parecer el plan había sido desenmascarado por un topo soviético infiltrado en la inteligencia británica, el cual se llama George Blake, que había cambiado de bando siendo prisionero de guerra en Corea del Norte. En Moscú permitió que el túnel estuviera operativo durante 11 meses para coger a la CIA con las manos en la masa y revelar al mundo en una rueda de prensa multitudinaria los métodos que utilizaba el imperio estadounidense para espiar a naciones, tócate los huevos, a naciones pacíficas como eran la Unión Soviética y Alemania Oriental. ¡Ole tú! Naciones pacíficas. O sea, la Unión Soviética, ¿vale? Pacífica. Vale. Bueno, pues
resulta que eso fue, claro, obviamente, un golpe de propaganda que causó en Washington pues un daño, no voy a decir irreparable, pero casi. Casi. Claro, porque durante los 11 meses que estuvo el túnel operativo, la CIA grabó en torno a 1 millón de llamadas telefónicas que quedaron almacenadas en 50.000 cintas. La fallida operación sirvió al menos para tranquilizar al presidente Eisenhower, ya que en algunas conversaciones transcritas no habían sido adulteradas por los soviéticos y desvelaban que la Unión Soviética no tenía intención de iniciar un ataque nuclear contra Estados Unidos. El fracaso de la Operación Oro hizo caer en desgracia al señor Alan Dulles, director de la CIA en aquel momento, y también a su hermano John Foster Dulles, que era el secretario de Estado. Algunos historiadores creen que la intención de Moscú fue poner en ridículo a la CIA y al mismo momento desvelar sutilmente a Washington que ellos no iban a utilizar su arsenal nuclear contra Estados Unidos, y es por eso que la mayoría de los historiadores califican esto como la mayor cagada en la historia de la CIA en Europa. Vale. No, que no es cualquier cosa. No. Para Pero nada. Bueno, y ahora nos vamos a venir a España, ¿vale? Sí, porque a mí me hace mucha gracia porque cuando nos metemos con temas de política siempre nos dice la gente que si tal, que si cual, que si es politiqueo, que si no sé. A ver, de esto mismo que vamos a hablar, o de lo que hemos hablado en otras ocasiones, si tú lo extrapolas, o sea, como estuvimos hablando con Iván Torregrosa, o sea, en ese Idiocracia 3 que se habló sobre la Ley de Seguridad Nacional y demás, si tú lo extrapolas a Corea del Norte, a Rusia, o lo extrapolas, por ejemplo, al gobierno de Trump, automáticamente se etiqueta como conspiración política. Sin embargo, cuando ya esto sucede en España y como te molesta porque se está hablando del que a ti te guste, del que tú le metes la papeleta en la urna, entonces ya no es conspiración, ya es politiqueo y ya no va acorde con la línea editorial del programa, que bueno, el programa es nuestro y marcamos nosotros la línea que nos da la gana. Totalmente. Y bueno, pues la CIA no es la primera vez que actúa en España, y para recuerdo que eran los famosos vuelos secretos de la CIA, cuando, si mal no recuerdo, era el gobierno de Aznar, que hacían escala aquí en España en el traslado de presos a Guantánamo. Pero es que las injerencias de la CIA en España vienen de mucho más atrás, porque si te digo que la CIA estaba detrás del atentado de Carrero Blanco. Repite, por favor. La CIA estaba detrás del atentado de Carrero Blanco. Y ojo, que la información que te voy a dar, o sea, no me voy a tirar el pisto de que es un trabajo mío de investigación o nada, o sea, yo te voy a exponer el trabajo del ya fallecido, tristemente, el señor Paco Pérez Avellán, información que recoge en sus muchos libros, y entre uno de ellos, el que lo disfruté muchísimo durante el confinamiento, el vicio español del magnicidio. Y es el último caso que relata en su libro, y es brutal la conexión de la CIA con el atentado de Carrero Blanco. Carrero Blanco era alguien incómodo para el gobierno de Estados Unidos. Bueno, aquí Raúl, aparece el nombre de varios nombres, entre ellos el de Henry Kissinger. Correcto. Que en ese momento se encuentra en España, si no me equivoco. Había llegado el día antes. Que iban a empezar, claro, aquí lo que todo el mundo sabe, o quiere saber, que es lo que nos han dicho todos en la versión oficial, es que el atentado fue perpetrado por ETA. Por 3 etarras que, increíblemente, o sea, eran prácticamente 3 garrulos de pueblo, sin conocimiento de minería, sin conocimiento de excavaciones, 3 tipos que llegaron incluso a olvidarse en la barra del bar las pistolas, ¿vale? Pues según la versión oficial, fueron ellos los causantes de este atentado, además de una precisión milimétrica. Lo curioso es que el punto exacto donde se produjo el atentado está a muy poquitos metros de la embajada norteamericana, una embajada que por aquel entonces ya contaba con sismógrafo. Entonces estamos hablando de que hacen un túnel en el soportal
de ese edificio que llega hasta mitad de la carretera, hasta el punto exacto donde ellos hacen detonar la bomba, una bomba que recordemos con un material explosivo bastante sofisticado, con una forma que lo colocaron en forma de T, que era una forma de colocar explosivos que corresponden más a lo militar que a lo terrorista. Estamos hablando de que el portero del edificio de enfrente era un ex policía retirado. Y que parece ser que, a pesar de ser antiguo policía, no vio nada raro, no le pareció extraño que salieran escombros de allí, ni escuchó ningún ruido fuera de lo normal que le pudiera indicar de que alguien estaba haciendo obras o un túnel debajo de la carretera. Como decía, lo más increíble es que estaba a muy pocos metros de la embajada española, o sea, de la embajada, perdón, estadounidense en España, una embajada que contaba con sismógrafo. Increíblemente parece ser que los sismógrafos no detectan nada, según la versión oficial. La cuestión es que, y máxima, cuando el día anterior había venido Henry Kissinger allí a la embajada. Claro, ¿qué pasa? Esto nos enlaza directamente con el proyecto Islero. Que Islero, para el que no sepa, además de ser el toro que mató Manolete, es el nombre que recibe el proyecto de la bomba atómica española, que hay quien le puede, sobre todo a los millennials, puede ser que les parezca extraño, pero sí, España y el gobierno de Franco estuvo detrás de crear su propia bomba nuclear. De hecho, las pruebas querían realizarlas, igual que los americanos pues tienen el desierto de Nevada, pues nosotros considerábamos que el mejor lugar para hacer prueba atómica era el desierto del Sáhara, aquí en Marruecos. Y de hecho, Carrero Blanco el día antes de su muerte, o mejor dicho, la noche antes de su muerte, se había reunido en la embajada americana con Henry Kissinger, que llevaba un portafolio un documento de 14 páginas, en el que pretendía que Kissinger le firmara que España, si aun continuando con el proyecto de la bomba atómica y con las pruebas en Marruecos, que seguiría o podría estar bajo la protección internacional de Estados Unidos, a lo que evidentemente Kissinger le dijo que no. Que no vieron en la actitud de Carrero Blanco para decidir llevar a cabo el atentado. Ojo, que el atentado ya estaba más que planificado. O sea, sí, porque además esperando ellos sabían ya que la reunión se iba a producir. Ellos lo único que estaban esperando a ver qué actitud iba a tomar esta persona. Sí, porque además, de hecho, bueno, incluso la propia, ¿cómo se dice? Fue desde Moscú, incluso se acusó oficialmente y formalmente a la CIA de haber asesinado a Carrero Blanco. O sea, ya estamos hablando de que los soviéticos se me llegaron a incluso a emitir un informe en el que ellos decían que sabían que la CIA tenía intención de asesinar a Carrero Blanco. Correcto, sin embargo aquí la versión oficial, y que además es indiscutible en cualquier medio al que te dirijas, es que fue ETA. Una cosa que a mí me llama la atención, y es que es algo que bueno, ya cuando tú me lo comentaste hace un par de días, yo ya le he empezado a dar una vueltecita, pero claro, ETA ha actuado, ¿no?, más de una vez con bombas Lapa en coche, haciendo explotar coches desde abajo, pero claro, nunca creo que ningún atentado perpetrado por ETA, o supuestamente perpetrado por ETA, el coche alcanzó esa potencia de fuego. Nunca jamás. Y aparte hay que decir que la bomba, exactamente como tú dices, no era una bomba Lapa. O sea, la bomba estaba bajo tierra. O sea, la bomba estaba bajo la calzada y estalló milimétricamente justo cuando pasaba el vehículo oficial de Carrero Blanco. Además, a mí me gustaría que ahora se va a ver en pantalla, ya ha aparecido, ¿no?, mientras tú y yo hablábamos, pero va a volver a salir un mapa en el que se señala pues un plano, vista aérea de la ciudad, donde se comienza el túnel, donde está la iglesia de Carrero Blanco, donde está la embajada americana y donde está la casa de Carrero Blanco.
Sí, porque hay que decir que Carrero Blanco era un nombre de costumbres y a pesar de, misteriosamente, o sea, a pesar de que del peligro que conllevaba por el cargo que tenía, o sea, nadie le dijo nunca ni nadie le propuso de utilizar rutas alternativas y, o sea, él tenía siempre la costumbre de ir por el mismo sitio a la misma hora a rezar a la misma iglesia, que fue el momento que utilizaron para quitarlo de en medio. Y como tú dices, la potencia de fuego no se había visto ningún otro atentado de ETA, y creo que no se llegó a ver después. O sea, volar como voló el coche para saltar el tejado del edificio de al lado. Cuéntame. No hagamos la bromita, porque te lo he puesto muy fácil. No hagas la broma, ¿vale? No seas cabrón, porque. No, pero vamos a ver, claro, también nos encontramos en una época, digamos que ETA era el blanco perfecto para ser cabezas de turco, para criminalizar. Ojo, no me entienda mal la gente, no voy a decir que ETA no son criminales. No. Que veis, me ha puesto nervioso la del micrófono. No voy a decir que ETA no son criminales, al contrario, son unos asesinos y eso es indiscutible, pero claro, no vamos a negar que la CIA tenía ahí el blanco perfecto para tapar y salir impune de haberse cargado al presidente de España en aquel momento, que era el de Carrero Blanco, y irse por donde habían venido. Claro, y lo más fácil, bueno, ya que teníamos una banda terrorista, que la teoría más plausible, ¿cuál es? La CIA junta a la propia banda terrorista para que mande a 3 gañanes a Madrid, que lo único que tenía que hacer era estar allí para que se les viera y dejando las pruebas de la pistola y todo lo que pudieran hacer por medio para... Claro, y ya está. Oye, una pregunta, Raúl. O sea, aparte de lo que es de este ex policía, que era, si no me equivoco, conserje, ¿no? De portero de uno de los edificios colindantes. Sí. ¿De este señor se volvió a saber algo? ¿Se volvió a salir a dar alguna entrevista? O... Nada, que yo sepa nada. Claro, es que esta es una teoría que muy poca gente habrá escuchado, porque claro, yo la había escuchado muy de pasada, hace ya muchos años, en televisión española creo que fue, que sí, ellos sí, en televisión española sí se ha especulado con esa posibilidad, y todo basado, como tú bien has dicho, en la obra de Pérez Caballero. Pero claro, es una teoría que inmediatamente tú la comentas en cualquier sitio, inmediatamente te la descartan. Sí, porque entre otras cosas porque incomoda a mucha gente. O sea, una teoría muy incómoda. Incomoda a mucha gente, y una cosa que es fundamental, deja a ETA como los buenos de la historia. Les quita la responsabilidad de ese atentado. Sí, hombre, yo no... A ver, como los buenos no tampoco, es decir, porque evidentemente si ETA recibe un dinero para mandar a 3 gañanes, como decimos, a Madrid al punto, o sea, a ETA simplemente lo que vio que le estaban haciendo el trabajo. Bueno, como los buenos, les limpia las manos de sangre, entre comillas. Entre comillas. Pero que el tema no está... O sea, evidentemente una implicación de ETA. Lo que pasa es que no al nivel que nos dice la... Claro, no es el brazo oficial. No es el brazo... No sería en este caso el brazo ejecutor. Serían simplemente los que... Es un cabeza de turno consentido. Y a ETA le venía bien porque... era publicidad. Ganaba publicidad y reputación. Ostras, la banda terrorista de ETA que ha matado al presidente del gobierno en pleno régimen franquista. ¿Hasta dónde podrían llegar? Después ya vemos que se quedaron en... agua de borrajas. Sí, bueno, se cobraron alguna que otra, bastantes vidas inocentes, y actuaron como cobardes, ¿no? Soltando coches en casas cuartel de la Guardia Civil a la hora que los niños estaban jugando en el patio. En el Hipercor, en el parking del Hipercor. También, ya con eso deja entrever que son unos cobardes y que el modo, pero fíjate que el modo operandi, o sea, no tiene nada que ver con el del atentado de Carrero Blanco. No, para nada. O sea, el de Carrero Blanco es un atentado calculado al milímetro. Es una operación, como podemos ver en cualquier película sobre misión encubierta de la CIA.
Claro, Sí. y también es lo que te he dicho, llama la atención, pues por ejemplo, ya no solo la minuciosidad con la que se ha planteado el golpe, sino encima además la potencia de fuego que llevaban los explosivos, que fíjate dónde colocó el coche de Carrero Blanco, y después se han visto imágenes y otros atentados perpetrados por ETA que no tenían ni una décima parte de la potencia de fuego que llevaban esos... Claro, y sobre todo lo que tú dices, el tema de llevarlo tan al milímetro, porque detrás del coche de Carrero Blanco, que recordemos que era un Dodge, o sea, era un coche con un peso considerable. importante, o sea, para levantarlo a esa altura, detrás iba el coche escolta. Y el coche escolta no recibe un arañazo. O sea, que ahí no hubo retardo, ahí fue ¡pum! Al momento. Ahí está claro que iban a por el que iban. Exactamente. Y fue llevado a cabo hay que decirlo, fue llevado a cabo por profesionales. Claro, Por gente que sabía muy bien lo que hacía. Tú imagínate, y tú ahora te pones a pensar qué coño no le diría Carrero Blanco a Kissinger para cabrearlo de esa manera. No, o sea, yo tenía claro que si no daba el brazo a torcer, que se lo iban a cargar. O sea, eso. Llevan ya una semana haciendo el túnel. Ellos estaban esperando a ver por dónde salía Yo creo que... Carrero Blanco, por si acaso, digamos, pues daba su brazo a torcer. Entonces dijeron, bueno, pues tal, porque hasta cierto punto a la CIA, no, por lo demás, no le hacía asco a Carrero Blanco como presidente. Pero sí le preocupaba la posición de este respecto al tema de la bomba nuclear. Yo creo que ya Kissinger, desde que pone un pie en España, sabe que él viene a asegurarse de que Carrero Blanco fallece, de que la operación se lleva a cabo. Yo creo que desde que Kissinger viene a España para matar a Carrero Blanco. Sí, para dar el visto bueno. Exactamente. Yo creo que Kissinger viene a España para dar el visto bueno y para decirle a esta gente, a los que llevaran a cabo la operación, a asegurarse de que la ETA tampoco se iba a echar atrás, a supervisar la operación, vamos. Sí. Kissinger era un tío que tenía un peso en Estados Unidos, tenía un peso, era una figura que era en muchas partes del mundo, eran mencionar a Henry Kissinger y la gente se echaba a temblar. Se echaban a morir. O sea, que era como una especie de vamos a decirlo así, ¿no? Era como una especie, no a tal nivel, pero como el conde duque de Olivares en la época de la España colonial y tal, pues lo mismo, ¿no? O sea, realmente Kissinger era el que decía al presidente, sí, no, espérate. O sea, era un poco como Eisenhower también, era realmente quien manejaba el país en la sombra. Correcto, o sea, pues Kissinger lo mismo. Yo creo que este señor lo que vino aquí fue a entrevistarse con Carrero Blanco, y no me extrañaría nada que incluso le dijera a Carrero Blanco que iba a morir. O sea, no me extrañaría en absoluto que le dijera, escúchame, que tú de mañana no pasas, ¿eh? Y el otro día, sí, hombre, a mí. A mí. Bueno, pues una curiosidad más que, oye, mira, es una teoría. Si analizamos todo lo que tenemos y todos los documentos que hay, que existen, porque si se buscan, se encuentran. Es más plausible que la teoría de ETA. Sí, O sea, sí, que no. Es muy socorrida para este caso. Hombre, la ETA era, como digo, se han encontrado con el blanco perfecto. Sí, sí. Para ponerlos ahí y ser los que lleven en su conciencia la muerte del presidente Carrero Blanco, ¿no? Bueno, Raúl. Yo creo que hasta aquí hemos llegado ya a las 2 horas. El programa a mí me viene perfecto para no tener que hacer otro bloque. Pues tenemos un programa acerca de la CIA, bueno, pues lo hemos pasado estupendamente. Yo creo que la gente de Arcadia en YouTube, la gente de BTD en iVox y en Sport Direct Radio, pues igualmente se lo habrán pasado, al menos habrán estado entretenidos con los dos gilipollas aquí hablando. Sí, pero yo creo que sí que ha sido un programa menos, hemos tenido de todo, conspiración, risas, locura, porque es la historia de la CIA. Sí, ¿no? Y bueno, y hay mucho más. Si nos ponemos a indagar, nos da para otras 2 horas. Claro, pero bueno, lo vamos dosificando. Sí, lo vamos a dosificar. Tenemos ahí vigilante al doctor Purgatorio aquí. Que ahí se va a quedar vigilando los programas. Sí.
Y nada, Raúl, que muchas gracias por haber... Nada, a ti por acompañarme también con ese programa. ¿Te das cuenta cómo tú vas ganando peso en TDN, eh? Sí, ¿no? Pero eso, bueno, familia, se agradece. igualmente, tú también en Arcadia va convirtiéndote en un icono ya. Aquí la prueba, ¿vale? Familia, que ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros y nada, os esperamos próximamente en iVox, en TDN, en Sport Direct Radio y en YouTube. Familia, buenas noches. Buenas noches.